Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 271 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Preocuparse. Papá, ¿Qué eh, tal? creo que el nombre necesita explicación Ajá, porque no es un artículo sobre preocuparse. No es un eso artículo es. para Ujú. preocuparse. Sí, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, tal vez Ajá. nos Sí, comentas de dónde te surge. ok. Es un artículo relacionado con eh, el uso de nuestro tiempo cuando estamos pensando o cuando estamos imaginando y metidos en un eh, discurrir permanente, en un discurrir dinámico. Todos vivimos vidas muy dinámicas, básicamente porque son dinámicas. Vamos a ver, el concepto de dinamismo me llama la atención. Dinámico es algo que ocurre, pero que se va transformando mientras ocurre. Se va transformando precisamente porque ocurre. La vida de un muro de piedra no es dinámica. El muro, una vez que lo construyeron, así se quedó y así seguirá siendo. O sea, nada le pasa al muro de piedra con el transcurso de su vida. Pero nuestras vidas, nuestra acción, nuestras empresas, nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestras capacidades son dinámicas, cambian todos los días. Es imposible, aunque uno no se dé cuenta de eso, pero es imposible acostarse todos los días con la misma realidad con la que te levantaste. No, no es posible. Algo aprendiste, algo comunicaste, alguna impresión dejaste, algún propósito nuevo viste, algo se refrescó dentro de tu manera de ir viviendo y tal. O sea, vivimos dinámicamente. Y eso lo que quiere decir es que para nosotros el tiempo no pasa en vano. Si uno se quisiera poner a hacer ejemplos extremos, podríamos decir que ni aunque nos metiéramos en una camarita de oxígeno, la vida transcurriría sin dejarnos huella, nos deja huella, vamos pensando algo, vamos sintiendo algo, vamos deseando algo. O sea, somos permanentemente cambiantes como el río de Heráclito, que el cuento aquel de que nadie se baña dos veces en el mismo río, pero yo me he metido varias veces al río Tiribí. Ajá, sí, pero no es el mismo río, ya no es la misma agua, posiblemente no sea el mismo lecho, no sean las mismas riberas, todo va cambiando. Ver transcurrir los ríos es un ejemplo, es una oportunidad bien interesante de pensar en cómo transcurre el tiempo. Lo vemos, al tiempo no lo vemos moverse, pero al río sí lo vemos moverse. Y cómo transcurre nuestra vida, que creo que es una forma de decir cómo pasa el tiempo por nosotros o cómo pasamos nosotros por el tiempo. La imagen del río que discurre es un ejemplo de cómo estamos nosotros transcurriendo, eh, está pasando la vida por nosotros, están pasando oportunidades, están pasando oportunidades de cambio y de crecimiento. Este transcurrir de nuestra vida es lo que nos produce preocupación y creo que nos produce preocupación por eh, algún, eh, algún prejuicio que nos ataca, ¿verdad? Creo que nos ataca el prejuicio de pensar
que tenemos alguna influencia sobre el futuro. Y sí es cierto, tenemos influencia sobre el futuro. Eh, Vamos a ver, si hoy siembro una plantita, estoy haciendo cosas que dentro de 15 días o un mes y tal, las veré como cambio. Pero si yo hoy pretendo cambiar lo que me va a ocurrir dentro de 15 días, no lo puedo cambiar. Entonces, todo lo que tengo ante el futuro es la posibilidad de actuar en el presente para que el futuro me encuentre de otra manera. Vamos a ver, el muchachito que va a la escuela no lo sabe, pero cuando está aprendiendo a leer, está cambiando la forma como el futuro lo encontrará y la está cambiando muy radicalmente, porque no es lo mismo no saber leer que sí saber leer, para hablar de un conocimiento muy, muy elemental. Entonces, el muchachito que va a la escuela y está aprendiendo a leer, está haciendo todo lo que podemos hacer sobre el futuro. Él no puede querer cambiar cómo será su empleo dentro de 20 años. No puede cambiar cómo serán sus relaciones dentro de 20 años, ni siquiera en qué país vivirá dentro de 20 años y con quiénes se habrá acercado, quiénes serán su constelación de amigos o su constelación familiar. No hay forma de que haga eso. Lo que sí sabemos es que si estudia, no que no se puede afirmar que tenga un futuro distinto. El futuro será igual como iba a ser, pero si estudia, él estará armado de una manera distinta para enfrentar su futuro. Y eso es cierto de una serie de medidas preventivas que podemos tomar. Me parece que uno puede, desde niño, pues no tiene la responsabilidad, pero digamos que desde niño puede cuidar su salud. Hay niños, en mi tiempo, había niños que fumaban, había chiquillos de 11 años que fumaban, no que compraban cigarrillos en la pulpería, pero fumaban y siguieron fumando y tal. Y eso condiciona mucho la forma como el futuro te encuentra. Prevenciones de salud, ya dije, las prevenciones de educación, no desde luego a la manera como la gente lo dice, es que si estudia va a tener un machetito para conseguir un trabajo mejor y tal. Sí, eso es cierto, pero no es lo más fundamental. A mí me parece que lo más fundamental que la educación nos da con respecto al futuro es el desarrollo de una determinada filosofía personal, de una determinada manera de enfrentarse al futuro. Y casi que yo podría decir que lo que más necesitamos no es tener una filosofía cosmológica sobre cómo se hizo el universo y tal, sino tener una filosofía sobre las cosas que más nos atañen, sobre ¿cómo reacciono si algo me sale mal? A eso que le llamábamos desde toda la vida una cierta filosofía ante la vida. ¿Cómo reaccionar ante la adversidad? Y más adelante es muy útil tener una filosofía sobre la muerte. Es decir, cómo no se puede decir reaccionar sobre la muerte, porque no hay mucha reacción que tener, sino más bien cómo enfrentar la realidad de la muerte, ¿verdad? Eh, Cuando uno piensa, digamos, en adversidades y piensa en un accidente, en una enfermedad, en una pérdida, en un duelo, sí, claro, pero la adversidad por excelencia es la muerte. Es el final de tu ser registrable. Hasta te borran en el registro
público, ¿ah? Te borran el registro público, perdón, el registro civil. El registro civil, cuando alguien fallece, y supongo que a partir del certificado de función que es necesario para el sepelio, el registro civil no hace el asiento y pone falleció en tal fecha, sino que te pone ahí pendiente una defunción, así dice. Si te, si te metes al registro civil, cuando alguien acaba de fallecer, dice ahí pendiente una defunción. Bueno, ok, ya tú no la tienes pendiente, pero el registro civil sí la tiene pendiente. Bueno, eso es importante, cómo eh, enfrentar la realidad de la muerte, del final de tu vida aquí en estas tres dimensiones, ¿verdad? Ese es el tema de la preocupación y un poquillo el tema de cómo hacer para apertrecharse mejor, para lidiar con esa tendencia que tenemos a la preocupación y creo yo que con esa confusión que tenemos de que preocuparnos de alguna manera mágica puede conjurar los peligros que estamos temiendo en el futuro. Bien, muy bien. Voy a empezar desde un nivel filosófico y después voy a aterrizar, que creo que fue lo mismo que hiciste. Hace 4.500 millones de años se originó el universo, conocido según la teoría del Big Bang, ¿verdad? Una gran explosión de un punto de energía totalmente condensado y a partir de ahí empezó a brotar luz, energía, moléculas, materia que han conformado todo el universo conocido, incluido el sistema solar, incluidos los planetas, incluida la Tierra, incluida la vida. Y esa expansión continúa, no ha llegado a su fin esa expansión. Ujú, Entonces, los límites del universo en todas las direcciones en las que podamos apuntar continúan expandiéndose. Algunos consideran, hipotetizan que a una velocidad semejante a la velocidad de la luz. Entonces, bueno, ahí sí surgen una gran cantidad de interrogantes, ¿verdad? ¿Qué hay más allá del universo que está atrayendo al universo a expandirse? ¿De dónde viene toda la energía, etcétera? Pero, eso se puede volver muy complicado. A lo que quiero llegar es a que en este proceso de expansión y en este proceso giratorio en espiral que tiene el universo y las, eh, las grandes galaxias de estrellas que van ahí dando vueltas por el universo, em, movilizadas en buena medida por la fuerza de la gravedad, atraídas unas a otras según sus diferentes masas y demás. En todo ese proceso, desde que existe el planeta Tierra, que son, bueno, 3.800 millones de años, y desde que existe la vida, que son 3.500 millones de años, en todo ese viaje en espiral que el planeta está teniendo en el universo, nunca ningún ser vivo ha pasado por este lugar del universo. Y en este lugar del universo, en este instante que estoy diciendo esto, y también va a ser válido en el instante en que alguien escuche esto, en ese instante hay un campo energético completamente nuevo. ¿Y esto por qué es relevante? Porque ese campo energético es el que nos permite pensar, emprender, tomar decisiones, tener voluntad. Hay una influencia del campo energético. Nosotros no podemos cocinar en el vacío. Necesitamos los ingredientes, necesitamos la energía, necesitamos las ollas. Creo que necesitamos el hambre, o por lo menos la previsión de que habrá hambre, ¿verdad? ujú, Y tal vez hasta la responsabilidad de darle de comer a otra gente. Toda esta confluencia de átomos y moléculas y niveles energéticos es necesaria para preparar un almuerzo. Entonces, a donde estamos hoy es
un nuevo campo energético inexplorado donde ningún ser humano ni ningún ser vivo nunca ha estado y donde podemos intentar cualquier cosa porque está disponible toda esta energía. Entonces, es una invitación a entender que hay un manto invisible de energía que nos invita a intentar algo nuevo, lo cual no debería de sorprender a nadie porque todos los seres humanos en todo momento estamos pensando en hacer algo nuevo, aunque no lo hagamos, pero estamos pensando en hacer algo nuevo o hacerlo de una manera diferente. Lo otro es que toda la vida en el planeta, todas las formas de vida, tienen unas características similares a esa dinámica que describiste al inicio de tu intervención. Eh, Resiliencia, capacidad de regeneración, evolución, ¿verdad? La evolución continúa. Estamos evolucionando Ujú. muy poquitito en cada mutación o en cada reproducción de nuestras células. Crecimiento y, por supuesto, un poco más tangible e inmediato, aprendizaje. El aprendizaje lo estamos realizando nosotros en este momento de manera consciente. Eso me lleva a una de las grandes, quizás la gran diferencia que existe entre nuestra especie y todas las demás, y es nuestro nivel de conciencia de que tenemos conciencia. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia de que somos conscientes, eh, es mucho más probable que dirijamos nuestra energía hacia una intención que busca guiar nuestra voluntad. Y bueno, ahí llegamos al milagro de lo que es el ser humano. Mm, y la fábrica de milagros que es el ser humano, no solo a nivel biológico, sino la fábrica de milagros que es el ser humano desde el punto de vista de cómo otra persona me puede hacer sentir a mí. Y yo puedo tener una conversación en este momento que me transforme la vida. Esta conversación está transformando mi vida de muchas maneras. Y esta conversación trascenderá nuestras vidas. Entonces, qué bonito que estamos creando en este espacio energético esta obra que, bueno, independientemente de si le vaya a servir a alguien más o no, está quedando documentada como como un episodio de transformación que nos dejó diferentes a ti y a mí, y quizás que a alguien que nos escuche también. Hace 5 años, cuando empezó la década, no sé si recuerdas la ilusión con la que empezamos esta década y hablábamos de que esta década la humanidad tenía que jugarse el todo por el todo en materia ambiental, en materia tecnológica, en materia energética, en materia política. Y de ahí, 15 días después, no sé, 8 semanas después de empezada la década, se nos viene encima una pandemia. Y con la pandemia hubo cambios profundos, aceleraciones en algunas direcciones, pero creo que nos desenfocó de la importancia que tenía esta década para la humanidad. Y ya vamos por la mitad, ya vamos más de la mitad, ¿verdad? Ya llevamos 5 años y medio de la década, le faltan solo 4 años y medio. Y al principio de la década, el Foro Económico Mundial, que todos los años publica una serie de destrezas esenciales fundamentales en los trabajadores, sobre todo los trabajadores del conocimiento, que son los que tienden a crear mayor valor económico, la destreza número uno en el año 2020, proyectando al año 2030, era la capacidad de adaptación. Y, y entonces yo lo veo hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo, en materia ambiental, en materia política, en materia militar, en materia tecnológica, por supuesto. Mm, Nuestra capacidad de adaptación está correlacionada con nuestra voluntad
de emprender y está correlacionada con nuestra capacidad de aprender. Entonces, aprender y emprender, que además son palabras muy parecidas y que riman y Eso. demás, y que hemos hablado de la importancia de aprender a emprender y la importancia de aprender a aprender y la importancia de emprender, punto, como una manera de crear una versión más sostenible del futuro hacia el que vamos, como dijiste, que eso no lo altera, no lo podemos alterar. Esas dos piezas de nuestra capacidad de manifestar voluntad alimentan lo que hoy en día es, bueno, más importante que en otras épocas, pero sigue siendo una función eminentemente biológica que se ha manifestado en toda la historia de nuestra especie, que es esa capacidad de adaptarnos. Entonces, cuando, bueno, lo quiero dejar por acá, pero a donde quiero ir es a cómo preocuparse desde el punto de vista de adaptación, sí podría ser una invitación a prepararse de manera proactiva para un futuro completamente incierto. Si tenemos alguna idea de grandes tendencias que están condicionando la civilización y la vida humana en el planeta, pero sobre todo cómo somos versátiles y eficientes a la hora de adaptarnos a esos nuevos entornos. Yo siento la inquietud de partir de lo que estás diciendo y recalcar el hecho de que como seres humanos, creo que somos los únicos seres en la Tierra que somos capaces de acción intencionada, ¿verdad? El gato no es capaz de acción intencionada. Si tiene hambre va a buscar comida. Si está lloviendo, pues no sale a la calle. Pero eso no es acción intencionada, es que el ser humano sí es capaz de acción intencionada. Eh, este país es un país muy nuevo. La colonización en las llanuras del norte, digamos, San Carlos, Ciudad Quesada y alrededores. Es muy reciente. Eso debe ser de los 30 40. Lo mismo que la colonización de San Isidro del General debe ser de los 20 30, ¿verdad? Debería saberlo, pero no lo sé. Gente que se fue de la meseta central para, para las llanuras del norte o para San Isidro del General con unas herramientas y un abastecimiento muy, muy precario. Supongo que era arroz, manteca, azúcar y café, tal vez, ¿verdad? Eh, a colonizar esas tierras. Bueno, cuando uno va a San Isidro del General y se encuentra toda la obra humana que hay por ahí, obra humana, fincas, eh, instalaciones agrícolas, eh, desarrollos urbanos y lo mismo en el norte. Se da cuenta de que ahí el ser humano, pensándolo o sin pensarlo, dejó una huella. Nada más imagínate cómo sería Costa Rica cuando, cuando llegaron los conquistadores. Si- Seguramente eras capaz de volar en un hipotético helicóptero y ver muy pocos puntos de urbanización. Hoy en día, cuando vuelas sobre la meseta central, estás continuamente viendo la huella del ser humano. Y esa huella del ser humano hay que tener cuidado de no considerarla que es la huella de no sé, la sociedad, no, no, es la huella de una suma de personas específicas
que fueron haciendo cada una su cosa, de cada uno de nosotros tuvo relación con la confección del techo de su casa y eso desde luego que es huella. Esta huella física la vemos, la podemos dibujar, ya la vemos en los mapas de Google Earth, que uno dice, mira, esta es la cuadra donde vivo y esta es la casa donde vivo, esta es la casa que hice construir o la casa que mis padres hicieron construir y tal, dejamos huella, pero la verdad es que estamos dejando huella permanentemente con nuestras acciones, si saludamos o no saludamos, si escribimos o no escribimos, si hicimos ejercicio o no hicimos ejercicio, si dimos o no dimos, todo eso se convierte en una huella en todo este tejido. Desde luego que hay actividades, actividades que dejan una huella mayor. A mí me parece que la persona que tiene 20 años de ser maestra de escuela, si a mí me parece que la huella que ha dejado es, pero inconmensurable, porque no ocurre que cada año, cuando la maestra cumple años, todos sus alumnos hagan un manifiesto diciendo lo que le aportaron y tal cual, pero basta con que yo mire hacia adentro de mí y encuentre lo que me aportó mi maestra, bueno, me aportaron mis maestras de escuela, como para que podamos afirmar que hay profesiones que son trascendentes. A mí me parece que la educación es una profesión trascendente, pero hay otras profesiones que son trascendentes, ¿verdad? Recuerdo a, a los curas que atendían a la comunidad de cuando yo era niño o adolescente, ¿verdad? Eran personas totalmente entregadas al desarrollo de la comunidad con una agenda espiritual, desde luego, pero estaban dedicadas a dejar huella. Bueno, ¿qué decimos de los parientes cercanos, verdad? De la madre, del padre, de los tíos, de las tías, que sin que tuvieran una agenda para dejar huella, dejaron la huella que dejaron. Eso es importante, mirarlo, no solamente como para reverenciar el pasado, sino para darnos cuenta de algo que estabas diciendo, de que permanentemente estamos dejando una huella y para hacer el llamado de que si de todas maneras estamos quedando en la película, pues quedemos lindos, ¿verdad? Que si de todas maneras estamos dejando una huella, que dejemos la mejor huella posible. Eso sería un recordatorio, pero que deberíamos hacer todas las mañanas. Deberíamos traer colgado por ahí algo que lo pudiéramos leer y pudiéramos decir, yo hoy voy a dejar una huella, bueno, voy a tratar de dejar la mejor huella posible como ciudadano, como ministro, como presidente, como abogado, como maestra, como empleado de la municipalidad, como chofer del bus que lleva a la gente al trabajo. Pienso que si incorporáramos eso de la misma manera que el monje lo incorpora en su vida monacal, ¿verdad? Si lo incorporáramos, pienso que dejaríamos mejores huellas y tendríamos una vida con mucho más sentido, que es algo que es bien importante, tener una vida con sentido y decir, hoy voy a dejar huella y voy a dejar la mejor que pueda. Eso me parece que es bien importante. La otra cosa que creo que es muy importante en lo que dijiste es que los seres humanos somos fábricas de milagros, eso sin la menor duda, pero mira, somos fábricas de milagros desde que somos un bebé con unas cuantas horas de nacido, porque el bebé que está ahí con unas cuantas horas de nacido, que respira, yo no sé por qué a los bebés se les ve tanto respirar con con todo el tórax, ¿verdad? Seguramente la respiración no les cabe en esa humanidad tan reducida,
pero uno ve que todo el tórax se le levanta. Asustaría mucho si yo respirara moviendo todo el tórax como lo hace un bebé con horas de nacido. Bueno, ese bebé es una fábrica de milagros y no a futuro. Es una fábrica de milagros ya, la capacidad de sobrevivencia que tiene, la capacidad de procesamiento de alimentación que tiene, la homeostasis que le gobierna todas tus funciones fisiológicas de manera que haya una armonía, un equilibrio compatible con la vida. Hombre, sí, 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 eso me parece maravilloso de una cosa tan pequeñita que es un bebé recién nacido, es un ser, una fábrica de milagros. Y es una fábrica de milagros. El ser humano que vemos por ahí por la calle, al que le vamos a preguntar una dirección, no sabemos si nos va a contestar o no nos va a contestar. Y a veces nos contesta hoscamente y a veces nos contesta amablemente. Y las dos cosas son verdaderos milagros. Porque yo iba esperando que me contestaran, quién sabe cómo, y uno me contestó hosco y el otro me contestó amable. Las dos cosas para mí son creaciones. Antes de que él fuera hosco, esa osquedad no estaba, y antes de que fuera amable, esa amabilidad no estaba. Tienes razón, somos fábricas de milagros. Y esto, desde luego, somos fábricas de milagros que podríamos ser fábricas de milagros, imposible es, pero tratando de ser milagrosos solo para nosotros o tratando de ser milagrosos para todos los demás. Imagínate lo que sería un político que pensara, yo lo que quiero hacer son milagros, sé que hago unos milagros, los voy a hacer, no los voy a ofrecer, pero los voy a hacer y se dedica a hacerlo, a funcionar en beneficio del bien común, nos estaríamos beneficiando permanentemente del hacer de los políticos, del hacer de los funcionarios de gobierno, del hacer de todos los profesionales, etcétera, ¿verdad? Es un reto. Muy bien. Tres ideas que resuenan conmigo de lo que dijiste. La primera es el concepto de impacto, que es esa huella a la que te refieres. Y me parece que en las últimas décadas recientes, tal vez en este siglo, se ha puesto muy de moda la intención, la iniciativa de Ujú, crear impacto, ¿verdad? ujú, Y crear impacto significa aportarle a, a algo que está más allá de nosotros en el futuro y que además trasciende cualquier ganancia o beneficio personal que yo pudiera recibir. Entonces, supongamos que yo recibo una remuneración como resultado de alguna iniciativa que yo tenga, que puede ser un empleo, o puede ser un emprendimiento, o puede ser un cargo académico. Y mi intención es dejar a la mayor cantidad de gente mejor de lo que la encontré. Punto. Esa intención por sí sola es muy probable, por no decir que es totalmente cierto, que generará impacto, ¿verdad? Sobre todo porque la intención tiene mucho que ver. Si nosotros creemos que en los primeros 10 minutos en que una persona entra en contacto con nosotros, podemos darle un regalo en esos 10 minutos, esto se podría convertir en un hábito muy sano de enriquecerle la vida a otros en 10 minutos. Tal vez eso es todo lo que necesitamos hacer por los demás, ver cómo le aportamos valor en los primeros 10 minutos de nuestra interacción. Y listo, nos vamos a buscar a otra persona o seguimos con esa, pero ya hemos hecho un aporte. Mm, lo segundo es que en la lista de profesiones de servicio, me parece que, y de servicio y de impacto, me parece que
tenemos que ser muy eh, sensibles y asertivos a la hora de referirnos a a la gestión política, ¿verdad? La gestión política es el servicio público de una persona que de manera temporal, no estoy hablando solo de quienes son electos o quienes son designados para un cargo, sino que pues, un funcionario público de carrera está 40 años en ese puesto, también lo está haciendo de manera temporal, porque esa no es toda su vida, ese no es toda su ser, pero está decidiendo dedicarle una buena parte de sus mejores horas hábiles a lo largo de su época productiva al servicio de los demás y al servicio de la comunidad. Y en palabras tuyas, a gestionar el bien común. Entonces, si la función pública eh, en un ambiente político consiste en gestionar el bien común, entonces nos conviene a todos, sin ningún cuestionamiento, que quienes están gestionando el bien común lo hagan de la manera más eficaz posible. Y ahí eficaz quiere decir transparente, con criterio de impacto, con mesura en el uso de los recursos, dentro de plazos racionales. em, y me parece que esa es una función además que todos los ciudadanos tenemos una pequeña responsabilidad en apoyar y en impulsar, porque yo, como ciudadano privado, puedo gestionar el bien común también. Tal vez no tengo Sí. las palancas que tiene un funcionario público de generar impacto, que genere un efecto de bola de nieve y produzca muchísimo bienestar allá en el futuro, pero yo sí puedo mejorar el bienestar de de mi entorno inmediato. Cuando nosotros analizamos lo que ha evolucionado este país en los últimos, bueno, no importa cuántos años, podemos decir 200, podemos decir 100, podemos decir 80, podemos decir 50, podemos decir 25, lo que ha evolucionado este país en ese periodo que escojamos, en buena medida es el resultado de una convergencia de mutuo beneficio entre ciudadanos privados y unos poquitos ciudadanos que sirven en la función pública. Y esa convergencia ha generado un impacto que ha trascendido las vidas de esas personas, sobre todo si lo vemos en un plazo más extenso. Y ha generado un impacto que no importa cómo lo queramos medir, pero desde la óptica en la que lo queramos medir, es un impacto eh, voluminoso que nadie hubiera podido crear por su cuenta, que nadie hubiera podido crear a corto plazo, y que quienes tomaron esas decisiones de crear ese valor, creo que jamás tuvieron claridad del valor que iba a tener ese impacto en ese futuro. Porque si en este momento a nosotros nos dijeran que si estamos dispuestos a servir al futuro de este país para generar un impacto muy valioso dentro de 80 años, puede ser que alguna gente diga, "No, pues, dentro de 80 años yo no voy a estar aquí, a mí qué me importa". Pero puede ser que haya gente que diga, "Eh, qué, qué bonito desafío, claro que me interesa. A mí sí me interesa ayudar a que quienes vivan en este país, seres humanos y no humanos, tengan algo mejor de lo que tenemos hoy nosotros aquí". Entonces, yo me imagino que es un asunto de cómo invitamos a las personas a involucrarse en ese proceso, aunque sea de manera muy pequeñita, a gestionar ese bien común que va a existir dentro de 80 años o dentro de 40 o dentro de 20 o dentro de 2.
para terminar, haciendo referencia a los milagros, creo que es una cita de Albert Einstein, pero no estoy seguro, entonces mejor que no me citen, o mejor la busco y después la corrijo en caso de estar equivocado. Pero me parece que fue Einstein que dijo que hay dos formas de ver la vida, como si nada es un milagro o como si todo es un milagro. Y yo creo que cuando uno entiende un poquito de la dinámica esta a la que te referías al inicio de esta conversación, sobre ese proceso de constante transformación en la que estamos los seres humanos y los seres vivos y la dinámica cósmica y etcétera, em, es muy difícil alinearse con la creencia de que nada es un milagro, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil inclinarse hacia la tendencia de que todo es un milagro. La reproducción celular es un milagro, la concepción es un milagro, em, el amor es un milagro, ¿verdad? El amor, esa es la palabra que le dimos en nuestro idioma y cada uno la interpreta como quiera, pero ese sentimiento que nosotros tenemos de em, entrega absoluta por otra persona, aunque sea por un instante, eso es un acto milagroso, que tiene efectos milagrosos, ¿verdad? Por ahí nos podríamos seguir yendo. Bueno, muy bien. Eh, Vamos a ver, hay una tendencia natural en las personas a preocuparse. Pienso yo que porque de alguna manera es un pensamiento mágico la creencia de que al preocuparnos o estamos exorcizando el mal que tememos o nos estamos preparando para esa adversidad que tememos. Yo creo que hay que pensar en que mientras nos estamos preocupando, le estamos quitando tiempo y energía a otras cosas que tal vez sean más útiles que preocuparse. Y yo creo que sí, lo que llamamos la prevención, sí, ver los riesgos, ver las adversidades posibles y tratar de tomar unas acciones en presente para que si se dan esas circunstancias, nuestro sufrimiento o nuestro perjuicio sea menor. Creo que esa es una actividad importante. Esa actividad de ver el futuro y decir, a mí me podría dar tal enfermedad. Entonces, lo que debería hacer en este momento es, no sé, prevenirlo de tal o cual manera. A eso es a lo que en las empresas se le llama estrategia. Y me resulta siempre eh, muy desafiante que un concepto tan valioso, mirar la realidad, prepararme para la realidad sin tratar de cambiarla, porque ya sé que va a ser como va a ser, que esa estrategia no haya permeado hasta convertirse en un hacer básico de todos los seres humanos. Todos los seres humanos deberían decir en un determinado momento, hoy estoy haciendo mi estrategia para el año siguiente o estoy haciendo mi estrategia para la próxima temporada de no sé qué. La estrategia es un hacer que desde luego no es solo como era antes para los generales. Ya tenemos como, no sé, 80 90 años de que la estrategia sea algo que hacen los que conducen empresas. Yo creo que tenemos que ser estrategas, todos los que vivimos nuestra vida común y corriente. Y hay formas de aplicar los mismos principios que se aplican en el diseño de una estrategia militar o de una estrategia empresarial que se pudieran aplicar en los seres humanos comunes y corrientes. Eh, Creo que esto es suficiente como para terminar, ¿verdad? Eh, Regla basiquísima, aceptar con realismo lo que ha de ocurrir, porque no lo puedo cambiar.
y luego ver de qué manera en presente puedo tomar acciones para que me resulte menos desagradable lo que va a ocurrir. Ejemplo, yo no puedo evitar que hoy por la tarde caiga un gran aguacero. Lo que sí puedo hacer es buscar dónde está mi paraguas por si voy a salir en la tarde, salir con paraguas. Eso es hacer estratégico. Drucker lo dice de una manera muy bonita. Dice, es el significado futuro de las acciones presentes. Es el significado de tener paraguas hoy en la tarde cuando yo vaya caminando por ahí y se venga el aguacero. Ahí quedamos. Me parece muy bien. Te Ok. agradezco mucho. Bueno, a ti, gracias. Hasta luego.